Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema el rechazo de Jesús, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58. Antes de empezar, te ruego me acompañes haciendo una oración a Dios, rogándole su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias en el nombre de Jesús, porque es a través de tu palabra que conocemos la personalidad, el carácter, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque tu Santo Espíritu es el que nos ha iluminado los ojos, nos ha quitado la venda que oscurecía nuestra visión interior. Te bendecimos por ello en el nombre de Jesús. Que este estudio te dé gloria, honra y alabanza, y que a nosotros nos enseñe, nos consuele, nos anime, nos exhorte, para seguir viviendo una vida santa, agradable a ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor Jesucristo estuvo por mucho tiempo en el área del mar de Galilea, predicando el Evangelio en las ciudades de Capernaum, Corazín y Betsaida. Allí desarrolló buena parte de su ministerio, y no tan solamente expresando, comunicando el santo evangelio o las buenas noticias de Dios a la humanidad, sino también haciendo prodigios, señales y maravillas. Milagros que únicamente el Hijo de Dios podría hacerlos. No obstante, con estas palabras sabias, con esas enseñanzas de Dios directamente y con la autoridad plena que le da ser el Hijo de Dios para detener las tempestades, las tormentas que se producían en el mar de Galilea y que ordenaba al viento y al mar que callasen y de inmediato se tranquilizaba el mar. No obstante haber él exorcizado demonios y haber curado paralíticos, ciegos, sordos, mudos, leprosos, levantar muertos de la tumba y darles nuevamente vida, había gente que no creyó en Jesús, que no estaban dispuestos a abrir sus corazones a la voz de Jesús, la enseñanza de Jesús y sus hechos maravillosos. Lamentablemente, hubo gente que no se arrepintió de sus pecados. Y hoy vamos a estudiar nosotros que Dios, como dice Pablo, no se ha dejado sin testimonio. Pablo, yendo de misionero a Listra, juntamente con Bernabé, se dirigió a los ciudadanos de ese lugar y les dijo que Dios siempre ha dado testimonio de sí mismo. Siempre. Recordemos cuando Noé, el único hombre justo, vivía sobre la tierra y toda la humanidad se había depravado. Noé estuvo predicando el Evangelio 120 años, hablando de el amor de Dios y la justicia de Dios. Nunca Dios dejó sin testimonio a la humanidad acerca de quién es Él, quién es Dios. Y vamos a ver que nuestro bendito Dios siempre dio testimonio de quién era el Señor Jesús, para que tú y yo no endurezcamos nuestro corazón y hoy sea el día de nuestra salvación. Entonces vamos a empezar leyendo la santa palabra de Dios en Mateo capítulo 13, verso 53. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se refieren a las parábolas del reino. El Señor Jesucristo dijo a las multitudes lo que ocurriría con el reino de Dios desde ese momento hasta la segunda venida de Él, de Jesús, y en el milenio, los 1000 años en que el Señor Jesucristo reinará sobre esta tierra. En
estas parábolas del reino se nos enseña que el reino va a ir creciendo de una manera lenta, pero completamente global, que abarque el mundo, que será algo secreto como la levadura guardada en la masa. Sin embargo, en el reino de Dios va a haber hombres piadosos y hombres malvados. Por ello, Él enseña la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de los peces. Y también enseña el Señor Jesucristo que el hombre que busca de Dios se niega a sí mismo y vende todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, para comprar el tesoro o la perla preciosa. Entonces, pues, el Señor Jesús, después de que Él narra estas parábolas, se retira de este lugar y se dirige a Nazaret. Sigo leyendo. Se fue de allí, de la región de Capernaum, y llegando a su pueblo, Nazaret, ahí él había llegado juntamente con María y con José. Recordemos que Herodes lo buscó para matarlo. Y un ángel de Dios le dijo a José: levántate y toma a la madre de Jesús y al niño y vete a Egipto y quédate allí hasta que yo te ordene. Entonces, cuando murió Herodes, el ángel de Dios se le apareció en sueños y le volvió a decir a José: regresa. Y al llegar a Jerusalén, el área de Judea, vio que estaba Arquelao, el hijo de Herodes, como rey, gobernante de esa región, y prefirió irse a Nazaret. Y aproximadamente Jesús ha de haber tenido entre 3 y 4 años de edad, y entonces allí asentaron su habitación. José dedicándose a su oficio de carpintería, y el niño Jesús aprendiendo sabiduría de Dios y aprendiendo de la sabiduría humana. Entonces Jesús creció en Nazaret y todo el mundo en ese pueblo lo conocía como el hijo del carpintero, aunque Lucas dice que se le conocía como el hijo de José el carpintero, como se creía, porque muchos habían desconocido que no era hijo de José, sino hijo de Dios. Y digo que habían desconocido porque se les fue olvidando las historias que habían hablado anteriormente de que ya había llegado el Mesías. Y si bien eso provocó una efervescencia, poco a poco se fue apagando el fuego hasta que quedaron cenizas de esta gran noticia. Entonces sigo leyendo lo que dice la bendita palabra de Dios. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga. El Señor Jesús tenía por costumbre enseñar en la sinagoga todos los días de reposo, todos los días sábados. Pero Él, como rabino, le gustaba enseñar a la gente en todo momento y en todo lugar. Recordemos, por ejemplo, cuando Él tuvo que pasar por Samaria y cansado del camino se sentó en el pozo de Jacob. Y ahí llegó la samaritana también a sacar agua. Los discípulos de Jesús fueron al pueblo cercano de Samaria a comprar víveres. Y cuando la mujer samaritana vio a Jesús, se acercó con disimulo, porque los samaritanos y los judíos no se hablaban, no se llevaban bien. Sin embargo, Jesús rompe el hielo y le dice a la mujer: mujer, dame de beber. Ella se sorprende de cómo es que un judío le pide a ella de beber. Pero Jesús entonces, al haber roto ese hielo, porque ella se dirige a él y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y entonces Jesús le muestra que ella necesita de Dios. A tal punto que ella dice:
yo creo que tú eres profeta. Y le hace la pregunta, ¿dónde es conveniente orar a Dios? Si en el monte Gerizim o en el templo de Jerusalén. Y Jesús le dice, ha llegado la hora que se debe de adorar en espíritu y en verdad, no importa el lugar. Y entonces sigue hablando Jesús con la samaritana de tal forma que ella reconoce que él es un profeta, va por sus amistades, sus familiares, al pueblo de Samaria, regresan y escuchan el mensaje de vida, vida eterna. Entonces Jesús también en otros momentos predica el Evangelio sentado en una barca a escasos metros de la orilla, en donde mucha gente de pie escuchaba el mensaje de Dios. También en la ladera de un monte, Él expresa las leyes del reino y dice su sermón del monte. Así, bueno, el Señor Jesucristo aprovecha todo momento y todo lugar, no solamente en la sinagoga para enseñar, para dar vida a los oyentes. Sigo leyendo. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Al Señor Jesucristo se le admiraba porque hablaba como uno que tiene autoridad plena, no como los escribas. En un momento dado en Jerusalén, Él está hablando en el pórtico de Salomón y los sacerdotes mandan a los alguaciles para prender a Jesús. Pero cuando llegan estos alguaciles, escuchan lo que Jesús está hablando y se regresan con las manos vacías. Los sacerdotes les dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo traen? Y ellos dicen, nunca ha habido alguien que hable con tal autoridad. Y nunca lo había habido, porque el Hijo de Dios habla con la autoridad de Dios mismo, con la sabiduría de Dios mismo. Y así ocurre aquí en este pasaje. Los ciudadanos de Nazaret se sorprendían. ¿De dónde este muchacho ha sacado esta sabiduría y estos milagros? Si lo hemos visto crecer aquí entre nosotros, ¿que no es acaso el hijo del carpintero y el hijo de María? Y conocemos sus hermanos y hermanas. Estaban atónitos. Pero más adelante vamos a ver que a ellos se les olvidaba varios detalles. Sigo leyendo. ¿No es este el hijo del carpintero? Vuelvo a decir, Lucas dice que en su evangelio dice, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Y Lucas añade, como se creía. Pero no era el hijo de José como tal. Legalmente sí, pero no de una manera biológica. ¿No se llama su madre María? Y efectivamente, aquí sí, María era su madre. Jesús en su humanidad tuvo como madre a María. Y a sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. El Señor Jesucristo, después de que nació, dice en el Evangelio que José conoció a María, su madre. Al decir conoció es un eufemismo. Lo que quiere decir es que José, una vez que nació el Señor Jesucristo, José tuvo relaciones sexuales con María y de ahí que tuvo varios hijos. A Jacobo, a José, a Simón y Judas. Pero además también tuvo hermanas. Así lo dice el siguiente verso. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Al decir sus hermanas, por lo menos debieron haber sido 2. Entonces, Jesús tuvo bastantes hermanos para nuestra época. Y el número que era muy común para aquella época, 6, 7, 8 hermanos. Bueno, ¿dónde pues obtuvo otra vez? Vuelven a preguntarse. Se quedan con dudas. ¿De dónde ha aprendido estas maravillas? Porque
Desde niño, él aprendió el oficio de carpintería. En otra parte del Evangelio se dice que Jesús es el carpintero. Entonces, no nada más su padre legal había sido o era carpintero, sino que Jesús también. Entonces, ¿cómo es que aprendió estas cosas? Él no fue con un rabino, como era común en aquel entonces, que las personas que deseaban ser teólogos, personas que deseaban ser instruidos en la ley, buscaban a un maestro. Había algunos maestros muy famosos. De hecho, Pablo creció, dice él, a los pies de Gamaliel, que era un rabino muy famoso. Hay que recordar que Pablo era unos 15 o 20 años mayor de edad que el Señor Jesucristo. Entonces, Gamaliel era uno de varios rabinos famosos, pero Jesús no. Y esos rabinos famosos casi siempre estaban en Jerusalén. Y Jesús toda su vida creció en Nazaret. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas, estas maravillas? No nada más la sabiduría, sino el poder de hacer milagros, de resucitar muertos, de sanar leprosos. Hemos dicho que la lepra en aquel entonces no era curable y solamente era Dios quien curaba al leproso. El leproso, una vez curado por Dios, tenía que llegar al templo y el sacerdote tenía que ver su cuerpo, checar que estuviese sano, y entonces este leproso tenía que hacer una ofrenda a Dios para que fuese ya certificado de que estaba sano. Pero los sacerdotes tenían muchos años que no habían hecho una certificación de esta naturaleza, porque nadie había sido sanado, hasta que llega Jesús y sana leprosos. Entonces se maravillaban, porque si es el hijo del vecino, yo lo conozco desde que era un chamaco de 2, 3 años de edad, y he aquí que es el Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Y se escandalizaban a causa de él. No lo podían creer. No tan solamente se admiraban o se asombraban, sino que se escandalizaban. Decían, no, es que esto no es posible. Aquí hay algo que no empata, algo que no entiendo. Y en lugar de acercarse con fe al Hijo del Hombre, endurecieron su corazón, cerraron las puertas. Sigamos leyendo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En ese momento todavía María y sus hijos, en un momento dado, fueron a buscarle, pensando que él estaba desvariando, que él estaba enfermo. Y Jesús no era reconocido por su propia familia como el Hijo de Dios. Posteriormente, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita, entonces María y sus hermanos creyeron en él y fueron discípulos de Jesús. Hay que recordar que en el lugar que se llama el lugar alto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, están orando María y los discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo. Ya en ese momento se han convertido al Señor, pero en este momento no. Sigamos leyendo. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Aquí hay una correlación muy clara. Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer cualquier cosa que Él desee.
Y cuando Jesús ordenó al mar que se aquietara y al viento que enmudeciera, así ocurrió. Cuando Jesús quiso de 2 panes y 3 pececillos hacer mucho alimento para más de 5,000 personas, así sucedió. Pero en esta ocasión Dios no quiso hacer los milagros porque no había una correspondencia, no había fe en Dios. No le creyeron a Dios. Dios, vuelvo a decir, nunca se dejó sin testimonio de sí, siempre. Y vamos a ver cómo Dios en el Antiguo Testamento, desde que le prometió a Adán que a través de la simiente de la mujer, o sea, de uno nacido de mujer, iba a venir el Salvador para ellos y para la humanidad. De tal manera que con esa fe que Dios le enseñó, le prometió que iban a ser el Salvador de Eva, Adán le fue enseñando a sus hijos que tenían que hacer un sacrificio de un cordero que iba a señalar al Cordero de Dios. Y toda esa humanidad que se fue haciendo cada vez mayor, aprendió de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos de Adán, que vendría el Salvador. Lamentablemente, mucha gente se fue apartando de Dios y fue olvidando las promesas. Pero siempre hubo un remanente. Dios guardó un remanente. De Adán vemos a Noé, el único en toda la tierra que era un hombre justo, que significa que era creyente, fiel en Dios. Posteriormente vino Abraham. De Abraham vino Isaac, Jacob, y vinieron los 12 hijos de Jacob, que fueron las 12 tribus de Israel. Y después vinieron hombres de fe, igual, Moisés, Josué, Samuel, David, y así, hasta que vino el Señor Jesucristo. Y Él es el testigo fiel de Dios. Pero antes de que viniera Jesús, Dios dio testimonio de Jesús. En todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo diciéndole a su pueblo que vendría el Mesías. Y cuando ocurrió, Dios dio la gran noticia de esta manera. Vamos a ver cómo, primeramente, Dios da la noticia a hombres extranjeros, a hombres gentiles, llamados sabios o magos que vienen del oriente. Entonces leamos la siguiente cita. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? De alguna manera Dios les mostró a estos magos o sabios que había ya nacido el rey de los judíos, el Mesías, el Cristo. Hay que recordar que Mesías es en hebreo y traducido en griego es Cristo. Y traducido esto en español es el rey. Al preguntar, lo que ocasionó esta pregunta fue un sobresalto de todos. ¿Cómo es posible que ellos sepan, los gentiles, los extranjeros, que ha nacido ya el rey tan esperado, el Mesías, y la gente de Jerusalén no lo supiera? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esto fue como una punzada en el corazón de los judíos. Hubo gente que escuchó esto y dieron oídos sordos.
Pero hubo gente que se preguntaba, ¿habrá nacido ya el Mesías? Y esa pregunta que ellos hicieron tuvo una respuesta contundente poco tiempo después, cuando Jesús es presentado en el templo. Pero si no escucharon esto, más adelante, cuando Jesús tenía 12 años de edad, también estuvo en el templo. Y si no, más adelante, cuando Jesús ya en su ministerio estuvo compartiendo el Santo Evangelio en la misma Jerusalén, en el mismo templo de Dios. Entonces, bueno, pues Dios empieza dando testimonio de Jesús a través de unos extranjeros. Pero también, cuando el Señor Jesucristo nace en Belén, Dios manda a un ángel y después a un gran número de ángeles a anunciar a los pastores el nacimiento del Mesías. Leamos pues la siguiente cita. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas, buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, no solamente para ustedes. Y Dios aquí está dando testimonio de que su Hijo ya ha nacido. Sigamos leyendo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David. Y los pastores sabían que se estaba refiriendo a Belén. Un Salvador, que es Cristo el Señor. La gente esperaba a su Mesías. Lo esperaba como el Rey de Dios. Se les estaba olvidando que antes de ser rey tenía que ser Salvador, el que salva, pero no en el sentido económico, político, militar, sino en el sentido espiritual. Entonces, bueno, pues Dios da testimonio a los pastores para que estos a su vez den testimonio a todo el pueblo de que ha nacido el Mesías, el Salvador, el Rey. Posteriormente, el Señor Jesucristo es presentado en el templo para presentar a Dios sacrificios por Jesús, para redimir a Jesús. Hay que recordar que los primogénitos son del Señor. Así Dios lo estableció en el libro de Éxodo. Todos los primogénitos me pertenecen, dice Dios, pero lo puedes redimir ofreciendo un sacrificio, un cordero. Si eres pobre, entonces una tórtola. Y así es como sucede cuando presentan a Jesús en el templo, y vamos a leerlo como dice en la bendita palabra de Dios. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Nuevamente, vuelvo a decir que ellos fueron testigos oculares de ver a Jesús, al Mesías, ya nacido en un pesebre. Y a todos les dieron a conocer esta gran noticia. Entonces, siguiendo, comento que cuando Jesús es presentado en el templo, también hay gente que lo ve y esta gente da testimonio a los demás de que llegó el tiempo y que la promesa de Dios se concretizó. Leamos pues lo que dice la bendita palabra de Dios.
Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. La consolación viene siendo precisamente el Mesías, quien va a salvar al pueblo de sus pecados. Sigo leyendo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte, sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y, cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, que tenía que hacer un sacrificio para redimirlo, él, Simeón, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y posteriormente, después de esto, habló a todos los que él conocía, los que esperaban a Dios, de esta gran noticia. Jesús, el Cristo, había ya nacido. Pero no es el único. Había otras personas que esperaban de Dios su bendición. Entre ellos una mujer, Ana, profetisa, que también esperaba la consolación de Israel. Así que leamos lo que dice Lucas. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Después de esto, enviudó. Hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y entonces vemos que es también ella quien ve a Jesús y luego cuenta a toda la gente acerca de que ha nacido el Salvador. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vemos pues que Dios dio testimonio de sí mismo, de que había nacido ya su Hijo bendito, el Señor Jesucristo. Le dijo a los extranjeros, le dijo a los pobres de la ciudad, a los pastores, le dijo al hombre fiel, amante de Dios, le dijo a la profetisa. Dios siempre estuvo hablando de que Jesús vendría. Y cuando llegó, un coro de ángeles anunciaron su nacimiento. Sin embargo, estas verdades que se dijeron en Belén, que se dijeron en Jerusalén, se fue difuminando, se fue perdiendo. De tal manera de que a los 30 años de edad, cuando Jesús empieza su ministerio, pocos pudieron reconocer aquel bebé que había nacido 30 años atrás en Belén. Lamentablemente, los habitantes, no solamente de Nazaret, sino de Corazín, Betsaida, Capernaum, de la misma Jerusalén, se olvidaron, cerraron su corazón, no creyeron. Bendito es Dios que hubo gente que tenía hambre y sed de Dios, que aunque les decían que eran malditos por creer en Jesús, porque decían es que este hombre no puede ser el Mesías, ellos creyeron y lo adoraron y lo siguieron. Y por el testimonio de ellos es que tú y yo hoy estamos aquí. Yo te invito a ti a que sigas compartiendo de esta gran noticia a todos los que lo quieran oír. Que no dejemos de compartir el Santo Evangelio, porque el Señor Jesucristo, así como fue prometido para llegar y ser el Salvador, la consolación de Jerusalén, también ha sido prometido para regresar
y establecer aquí su reino. Y ese regreso no tarda. Que su regreso no nos vaya a sorprender. Que no sigamos viviendo como en un sueño, sino más bien alertas, porque Él ya viene. Y si tú no eres cristiano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy es el día de salvación. En la epístola de los Hebreos se dice que los judíos, los israelitas, los hebreos que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Sus hijos, a los que ellos pensaban que iban a ser presa de aquellos habitantes de Canaán, fueron los que entraron y conquistaron la tierra. Pero los que vivieron la experiencia con Moisés, de ver cómo el Mar Rojo se abría en dos, de cómo el maná caía todos los días del cielo, de cómo había agua de que salía de una roca en el desierto, ellos no entraron a poseer la tierra por su incredulidad. Que eso no te pase a ti. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su bendita palabra. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, por nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias por nuestro amado Jesús. Bendito eres. Amén. Te invitamos de una manera muy cariñosa a que nos acompañes todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live. Por favor, escribe tus necesidades y con todo gusto oramos por aquellas peticiones que tú nos hagas conocer. Bienvenido pues todos los martes a las 6 de la tarde. También te recuerdo que estamos en Facebook, estamos en YouTube y bueno, te recordamos nuestros horarios, los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho, comparte, es muy importante que otros reciban bendición también y ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga.